Que la ley de salud mental y lo que se juega alrededor de la ley de salud mental es paradigmático de lo que se espera del sector salud, no solamente en términos de acumulación de ganancias, no solamente en términos de inversión, no solamente en disminución del gasto público, no solamente en fragmentación y segmentación de la sociedad, sino en construcción de discursos. La salud mental, y quiero decir, cuando las instituciones prestadoras de servicios de salud y las políticas en salud, desde el nacimiento de los estados modernos, coadyuvan a la construcción de discursos legitimadores de poder desde la concepción misma de enfermedad que se impone a la sociedad hasta la concepción de respuesta. El problema más grave que se dirime en este momento en el debate de la ley de salud mental no es el problema de si internamos compulsivamente o no a los adictos, a las personas que tienen delirios, a lo que tradicionalmente se llamó los locos, etc. Esos son las superstars de la salud mental actual. Más aún, Hollywood se encarga de ellos y entonces Nicholson termina siendo una hermosa persona en Mejor Imposible, aunque tenga un TOC gravísimo. Hay 15 o 20 películas que les pueden mostrar cómo se integra una persona que ha tenido, más aún, hay un premio Nobel que ve figuras que le hablan. Entonces, no estamos, el neoliberalismo actual tiró por la borda el neoconservadurismo de los 90. Entonces, hay algunas figuras que antes podían ser fuertemente discriminadas y que eran parte de lo neocom, y por lo menos acá en la Argentina van a tratar de integrar, por ejemplo, toda la comunidad LGTB. Miren el encuentro que hoy hay una nota del secretario de Derechos Humanos actual en el diario Página 12 hablando del encuentro que están promoviendo en Rosario. Tan absoluta, y como yo les dije a algunos amigos de la comunidad LGTB, por supuesto que van a hablar de que hay que reconocer la diversidad, hay que darles un espacio, etcétera, etcétera. Ahora, que no les van a pagar la cirugía, ni las prótesis, ni las hormonas, eso les aseguro que no lo quieren hacer. Y inclusive puede haber dentro del gobierno sectores que estén a favor de legalizar el aborto. Con lo cual también van a tener un punto de acuerdo con algunos sectores del movimiento de mujeres. Lo que no van a hacer es pagarlo. O sea, una cosa es que lo legalicen y otra cosa es que se reconozca como derecho. Digo, para que veamos en qué campo nos estamos moviendo del posicionamiento político. No es tan fácil. ¿Qué sectores pueden llegar a ser convocados con mucho canto de sirena? Porque al capitalismo actual, si la persona tiene determinada capacidad de consumo, no le importa con quién duerme. Defender la ley de salud mental es defender mucho más que una política específica con respecto a los usuarios de los servicios de salud mental. Defender la ley de salud mental es meterse en un debate mucho más amplio acerca de esta divisoria de aguas que hay a nivel mundial, que por un lado reconoce lo que hay que hacer es controlar los capitales financieros, transparentar lo que es el sistema de narcotráfico y de alguna manera retirar absolutamente la penalización del campo del consumo, y los que plantean el negocio impresionante, del cual forma parte la DEA obviamente también, que es la guerra contra el narcotráfico, que es un negocio en sí mismo. Entonces, resulta que estamos en un pequeñito pedacito así que es la ley de salud mental y sin embargo estamos atados a una política global mucho más amplia, que es lo que pasa en general con salud. Esas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas? Las buenas son que esta ley no la inventó un gabinete legislativo. Esta ley fue producto de 30 años de configuración de actores y a su vez, para poder producirse, y una vez que se produjo, fue fortaleciendo o potenciando determinados actores. Y esta tensión de actores está planteada. Puede que aumente, puede que disminuya, pero hoy prácticamente en cerca de 15 ciudades del país se movilizaban en defensa de la ley de salud mental.
Y cuando aparecía que directamente lo que se iba a hacer con respecto al Consejo Consultivo Honorario, el Consejo Consultivo Honorario y la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental era dejarlos morir de inanición, no convocarlos nuevamente, la presión parece ser como para que reaparezcan y se arma una red, y hay muchas provincias en este momento configurando además sus propios órganos de revisión. Entonces tenemos un mecanismo que funciona en dos líneas. Y este mecanismo que funciona en dos líneas, en este caso, creo que es un buen ejemplo de mecanismos que funcionan en dos líneas en muchos casos. ¿Por qué? Porque esto, lo que pasó en este periodo, quiero decir, lo que pasó durante el periodo kirchnerista, no fue únicamente un proceso vertical de que alguien tuvo una idea brillante de cómo se desarrollaba una sociedad. Se dieron las condiciones, también las condiciones políticas, y se dio el espacio para que en determinado momento se configuraran y se fortalecieran más actores que eran prácticamente débiles hasta ese momento en el campo de la salud mental, en el caso de los usuarios, por poner un ejemplo, usuarios y familiares, que es muy pequeño, pero lo pongo. Y por cierto que este fortalecimiento de actores no va a ser que se van a volver tranquilamente o van a desaparecer tranquilamente, sino que hay una dinámica ya de alguna manera instalada de configuración que veremos cómo sigue. Entonces, estamos hablando de una sociedad en tensión, en una notable tensión, que por otro lado se inscribe en una circunstancia internacional, casi les diría, donde lo que prima es un discurso fascista. Fascista. Y que acá también se va a profundizar. Voy a poner un ejemplo y voy cerrando. La revista Noticias publica un artículo de Beatriz Arlos sobre el asunto de la así llamada justicia por mano propia. Esta revista, yo calculo, yo no leí el artículo, pero no me imagino que Beatriz Arlos convalide eso, ni mucho menos, más allá de, no es mi intelectual de cabecera, pero el título, la tapa de la revista, dice: haga patria, mate un ladrón. Y yo creo que ahí, haga patria, mate un ladrón, encierre al drogadicto, etcétera, etcétera, va constituyendo también algo que curiosamente Habermas dijo, dice: el proyecto neoliberal tiene alguna posibilidad de imponerse si encuentra una sociedad dividida en dos fracciones que a la vez propugnan. Y esto no quiere decir que yo piense que la sociedad, la Argentina puede ser un país unido. Perdónenme, hay gente con la cual no nos podemos unir, porque ellos tampoco quieren unirse con nosotros, salvo para pisarnos la cabeza. Pero lo que sí digo es que se pueden ampliar, que la batalla es una batalla por ampliar los márgenes de actores que defiendan, en todo caso, márgenes de derechos logrados que poco a poco se van a ir perdiendo. Muchas gracias.